Me acaban de pasar un papelito, me dicen la final ha empezado bien, pero Lituania se ha metido en el partido, pero ya lo estaba diciendo Facu antes, sí que es Pau. Bona nit. Quiero pediros en primer lugar un aplauso muy fuerte para todos los voluntarios y voluntarias que se están dejando la piel en esta campaña. Estamos orgullosos de que esta sea la campaña de la gente, del trabajo de todas esas personas anónimas sin las cuales no serían posibles los mítines, los actos, la propaganda electoral que se reparte. A muchos de ellos no se les conocerá nunca, no intervendrán desde una tribuna, pero ellos y ellas son la verdadera fuerza de esta candidatura. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Parece que esta era la campaña de ver quién la tenía más grande, la bandera. Y se competía por ver quién tenía una bandera más grande hasta que llegaron los bancos. Y llegaron los bancos y dijeron, no se os olvide que nosotros mandamos en política. Y los bancos nos han recordado algo que es lo fundamental de un sistema de gobierno corrupto en España o en Cataluña, y es que mandan o pretenden mandar y gobernar los que no se presentan a las elecciones. La corrupción no distingue de lenguas, la corrupción puede hablar castellano, puede hablar catalán o puede hablar inglés. La corrupción es que sean en última instancia constructores y banqueros los que sobornan a los jefes de los partidos para que apliquen sus políticas, y a eso hay que enfrentarse en Cataluña y hay que enfrentarse en España, porque el señor Mas ahora parece que está preocupado por los bancos, pero cuando los bancos echaban a familias de catalanes y catalanas de sus casas, entonces ¿dónde estaba el señor Mas? ¿Qué hizo el señor Mas para evitar que se produjeran desahucios en Cataluña? Que responda a esa pregunta tan sencilla. Vamos a preguntar, Ernest Urtasun y yo, en Bruselas a la Comisión Europea, ¿qué les parece esto de que los bancos intervengan en las campañas electorales? Vamos a recordar también que Naciones Unidas ha sancionado a España por no respetar el derecho a la vivienda, pero es la mejor oportunidad para recordar que sin derechos sociales no hay soberanía, que cuando a la gente le echan de sus casas y mandan los bancos, no hay soberanía, que cuando se votan reformas laborales como la del Partido Popular, que permiten deslocalizaciones o permiten reducir los derechos de los trabajadores, no hay soberanía. Y en eso, qué casualidad, el señor Mas siempre se pone de acuerdo con el Partido Popular. Igual que cuando votaron juntos no bajar el salario del señor Aznar y del señor Felipe González. Cuando la cosa va de soberanía en serio, cuando la cosa va de que el poder esté en manos de la gente y sin sanidad, sin educación, sin servicios públicos, sin derechos sociales, el poder no está en manos de la gente, no hay soberanía. Que no digan que la soberanía es una bandera. Nosotros respetamos todas las banderas, pero si la crisis nos ha enseñado algo, es que la soberanía tiene que ver con el poder de la gente. Quien se pone de rodillas frente a la señora Merkel, quien se pone de rodillas frente a los bancos, quien negocia en Madrid lo que niega en Barcelona, es un enemigo de la patria, es un enemigo de la soberanía, es un enemigo de Cataluña y de España. Algunos quieren preguntar en esta campaña una pregunta muy sencilla. ¿Estás con Cataluña o estás con España? Yo pregunto al resto de los candidatos, ¿estáis con la gente o estáis con los bancos? Porque hasta ahora habéis demostrado estar con los bancos. Clientes, ¿verdad? Porque eso es lo que hace falta en las universidades, en las escuelas y en los hospitales. Clientes. Lo dijo un señor, un gran patriota, un defensor de la soberanía y de la bandera de Cataluña. Boi Ruiz dijo textualmente, la sanidad es un asunto privado, no tiene nada que ver con el Estado. Claro, como las charcuterías, como las zapaterías, un asunto privado.
Porque al fin y al cabo alguien puede gastarse 1.000 euros en unos zapatos, o a lo mejor hay alguien que solamente puede gastarse 5 euros. Pues en la sanidad exactamente igual. Si tienes dinero, si tienes un seguro privado, vas a tener una buena sanidad privada, y si no, vas a tener una sanidad mucho peor. Y son capaces de decir esto abiertamente y llamarse patriotas. A mí me parece que uno se siente orgulloso de su país cuando viaja a Estados Unidos, ve que hay gente que se muere porque no puede pagarse un tratamiento contra el cáncer, porque en Estados Unidos, si no tienes un seguro privado, no te curas del cáncer, y te sientes orgulloso de que en tu país, en los hospitales públicos, se atiende a todo el mundo, independientemente del color de su piel, independientemente de su nación, independientemente de la lengua que hable. Y eso es sentirte orgulloso de tu país, eso es defender la soberanía, defender tener una sanidad adecuada, una sanidad para todos, la mejor sanidad. Decía Nelson Mandela, que sabía mucho de lo que significaba defender a su país, que la democracia es ese sistema que permite que el hijo de un minero pueda ir a la universidad. Eso es lo que están destruyendo los enemigos de la soberanía. Estén en Convergencia Democrática de Cataluña o estén en el Partido Popular, que no manchen la palabra soberanía, que no manchen la palabra soberanismo. Es incompatible en la defensa de la soberanía con privatizar servicios públicos, es incompatible con votar reformas laborales que reducen el poder de los trabajadores, es incompatible con pagar mordidas del 3% en Madrid o en Barcelona. No son más que los destructores de la soberanía, son los destructores del futuro de nuestros hijos, del futuro por el que peleasteis los que hoy peináis canas. No permitáis que esos enemigos de la gente sigan mandando. Está muy cómodo el señor Mas con el señor Rajoy. Parece que es sencillo y simple decir que de alguna manera se retroalimentan, pero desde luego los señores del Partido Popular se lo ponen bastante fácil. Parece que hubiera sido el señor Mas el que recomendara al ministro de Defensa hacer el ridículo con amenazas. Pero se equivoca usted, señor Mas, si dice que nosotros no somos así. Yo sé que a usted le encantaría poder decir que en España todo el mundo es como José María Aznar o como Mariano Rajoy, pero no es cierto, no es cierto. Yo soy madrileño y he visto a decenas de conciudadanos míos celebrar y emocionarse con la victoria de Ada Colau en Barcelona. Y he visto a barceloneses emocionarse con la victoria de Manuela Carmena en Madrid. A lo que tiene miedo el señor Mas es que ocurra en todo el país lo que ha ocurrido en Barcelona. A lo que tiene miedo el señor Rajoy es que les volvamos a echar en España como les echamos en Madrid, como les echamos en Cádiz, como les echamos en Compostela. Y a eso tienen miedo los dos, porque ahora sí, señor Mas y señor Rajoy, sí hay regidores públicos que se preocupan de su gente y acaban con los desahucios. Ven como sí se podía. Decían ustedes que no se podía hacer nada contra los bancos, y ahora tenemos alcaldes y alcaldesas que protegen a su gente. Ahora tenemos alcaldes y alcaldesas que dicen welcome refugees, que dicen que vengan aquí, que demuestran la solidaridad, que demuestran que puede haber gente en las instituciones que trabaja por la gente, gente que demuestra que la patria de verdad es la gente, y a eso tienen miedo los que llevan 30 años sin bajarse del coche oficial. ¿Cómo va a construir un país nuevo alguien que lleva tanto tiempo viviendo de esto? Y señor Mas, nosotros no somos sordos. Nosotros lo decimos en Sevilla, en Córdoba, en Zamora, donde haga falta, aunque sea difícil de explicar, lo explico con paciencia. Si me entrevista una cadena de radio conservadora, les explico con paciencia, con argumentos, que estoy a favor del derecho a decidir, que estoy a favor de que el futuro de Cataluña los decidan los catalanes y las catalanas. Y lo digo en Barcelona y lo digo en Madrid, no como los que se hinchan a decir cosas en Barcelona y luego negocian en Madrid cosas diferentes. Creo
que Pedro Sánchez se ha equivocado. Ha venido a esta campaña a reconocer que esta era una campaña de banderas y ha dicho, yo la tengo más grande, la bandera. Y ha sacado una bandera muy grande y le voy a recordar algo. Pedro, yo soy nieto de socialistas. Los socialistas no votan pensando en banderas. Los socialistas votan pensando en su gente. Por eso cada vez hay más socialistas de toda la vida que están aquí con nosotros. Bienvenidos a casa. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Era una campaña de banderas y aparecieron los bancos y fue el presidente del Banco Sabadell el que dijo hace falta un Podemos de los bancos y apareció Ciudadanos y aparecieron sus candidatos con sonrisa profidén como comerciales de los bancos que venden preferentes a la gente y no dicen queremos ser tu banco, dicen queremos ser tu partido y yo digo que cuando les veo me parece que es como si los de azul se hubieran metido a una sesión de rayos uva y hubieran salido naranjas porque son lo mismo. Ha escrito un artículo, Jordi Évole, un artículo muy valiente, en el que habla de un tal Antonio, un señor catalán por el que nunca se preocuparon, pero ahora todo el mundo está preocupado de que vaya a votar. Muchos quieren que se quede en casa, muchos quieren que no vaya a votar. Yo creo que hay mucha gente que piensa que estas elecciones no van con él y que no son importantes. Claro que lo son fundamentales, tanto más importantes que las generales. Nadie se puede quedar en casa. Nos estamos jugando la soberanía de verdad, no la de las banderas. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Nos estamos jugando todo aquello por lo que lucharon nuestros abuelos, para que sus hijos no tuvieran que emigrar, para que tuvieran una vida mejor, que la Cataluña que dice que la soberanía son los servicios públicos no se quede en casa, que la Cataluña que está preocupada porque los niños tengan material escolar y escuelas gratuitas no se quede en casa, que la Cataluña que está preocupada porque los bancos a través de las mutuas privatizan en la práctica los hospitales, la Cataluña popular, la que se echó al hombro este país, la que ha construido un país levantándose a las 6 de la mañana y cogiendo el transporte público, esa Cataluña no se puede quedar en casa, esa Cataluña tiene que salir a votar el 27, a decir que con corruptos, que con los del 3%, sean del PP o sean de Convergencia, con los que privatizan, con los que recortan, con los que hacen reformas laborales, no se puede construir un futuro. Todos a votar el día 27, Cataluña sí que es pot.